Mi nombre es Miriam Nayeli Méndez Carrillo. Soy estudiante de la licenciatura en Gestión Cultural en la Universidad de Guadalajara en modalidad virtual. Esta es una presentación para la materia de Proyecto 8, Seminario Integrador de Trabajo Recepcional. El nombre del proyecto es Transformación de la Fiesta Tradicional San Miguel el Grande en San Quintín, Baja California, como muestra de las manifestaciones culturales de indígenas migrantes en el siglo XXI. Las manifestaciones culturales al norte del país, que tiene un carácter propio como la lejanía al centro del país, que es una región fronteriza, que sufre un proceso migratorio importante principalmente por indígenas migrantes. El proyecto trata de describir la transformación que dichas manifestaciones culturales presentan por factores contextuales como son los tecnológicos, sociales y culturales y los factores geográficos. La transformación de las manifestaciones culturales tradicionales de los grupos indígenas migrantes en el siglo XXI es el objeto de estudio de este trabajo y la unidad de análisis es la fiesta tradicional de San Miguel el Grande en San Quintín. El tema abordado se aborda desde estudios históricos y el estudio de las formas de habitar. En San Quintín, Baja California, desde 1969 se reciben migrantes de todo el país, principalmente de Oaxaca y de Guerrero, para trabajar en el campo en la producción de tomate principalmente. A partir de ahí se da un importante proceso migratorio que atrae trabajadores al campo, los cuales llegan de sus lugares de origen con la intención de mejorar sus condiciones de vida. Esto pues se vuelve un nicho de investigación ya que se carece de estudios como la incidencia del arraigo cultural de los grupos indígenas migrantes en zonas transitorias como el territorio fronterizo. Las manifestaciones culturales tradicionales de los grupos indígenas en San Quintín se han visto transformadas debido a factores contextuales como son la convivencia con habitantes locales de diversa procedencia, además del avance en la tecnología y los medios de comunicación. Dichas manifestaciones son de vital importancia para la conformación del individuo, su identidad y su colectividad, que le dan sentido de pertenencia y de cohesión. Como planteamiento del problema se tiene que a nivel teórico se desconoce la incidencia del arraigo cultural de los grupos indígenas migrantes, dado por el apego que tienen con las manifestaciones culturales tangibles e intangibles de su lugar de origen, así como las necesidades físicas y sociales por parte de los grupos indígenas migrantes para llevar a cabo sus actividades diarias. Todo esto manifestadas en su hábitat. Se trata de definir de dónde vienen esas necesidades, en un seguimiento posterior, tratar de coadyuvar en la mejora de sus condiciones de vida e interrelación personal. Se justifica el trabajo por la importancia que tiene la detección de estos actores y factores que inciden en la transformación a través del tiempo de las manifestaciones culturales de que se trata, para entender cuáles son las nuevas manifestaciones culturales resultantes, cuáles las nuevas identidades y en qué formas nuevas se manifiesta la tradición, lo que permitirá la comprensión del fenómeno y de las necesidades resultantes para así poder plantear estrategias que coadyuven en el apoyo de dichas manifestaciones. Como preguntas de investigación se tiene una pregunta general que es ¿por qué se da la transformación de las manifestaciones culturales tradicionales de los indígenas migrantes en el Valle de San Quintín? Y como preguntas derivadas, ¿cuáles son los actores y factores que intervienen en la transformación de las manifestaciones culturales tradicionales de los indígenas migrantes en el Valle de San Quintín? ¿Qué incidencia tiene el acceso a Internet y las tecnologías de portátiles de comunicación sobre las manifestaciones tradicionales de los grupos indígenas en San Quintín? ¿Y qué incidencia tiene la familia, la escuela y los grupos de interés sobre la puesta en práctica de dichas manifestaciones culturales? Para responder la pregunta de investigación de por qué se da la transformación de las manifestaciones culturales tradicionales de los indígenas migrantes en el Valle de San Quintín, se tiene la hipótesis que, al igual que la cultura, las prácticas y sus manifestaciones no son estáticas, hecho que deriva en la transformación de las necesidades de sus habitantes. El fenómeno abordado
se ve relacionado directamente al arraigo cultural, mismo que incide en las formas de habitar el espacio y es determinado en gran medida por actores relacionados y factores contextuales. Como objetivo general, se tiene identificar los actores y factores que intervienen en la transformación de las manifestaciones culturales tradicionales de los indígenas migrantes en San Quintín y objetivos derivados, determinar la incidencia que tiene el acceso a Internet y las tecnologías portátiles de comunicación sobre las manifestaciones tradicionales de los grupos indígenas en San Quintín. Además, determinar la incidencia de la familia, la escuela y los grupos de interés sobre la puesta en práctica de manifestaciones culturales derivadas de los grupos indígenas migrantes que residen en San Quintín. Como metas, realizar una descripción de la incidencia de los factores y actores que han modificado la realización de la fiesta tradicional de San Miguel el Grande en San Quintín, esta como muestra representativa de las manifestaciones culturales. Y segundo, realizar un instrumento gráfico para la difusión de resultados. El objeto de estudio se relaciona con 4 conceptos. Esto dentro del marco conceptual se maneja el arraigo cultural, las formas de habitar, territorio y migrante. La propuesta metodológica como unidad de análisis, los indígenas migrantes que radican en el Valle de San Quintín, específicamente el grupo de migueleños de Oaxaca, una investigación exploratoria y descriptiva de corte transversal durante el año 2020, trabajando los conceptos que ya se habían mencionado, dimensiones de identidad, habitar y natalidad, con sus variables como pertenencias a grupos sociales, realización de actividades culturales, uso de tecnología, incidencia de actores en las actividades y el origen y tiempos de residencia, con sus indicadores, sus fuentes y sus técnicas. La técnica se basa en entrevistas semiestructuradas, lo cual se tuvo que ver modificado debido al contexto de pandemia que se está viviendo a partir del año 2020. Se tuvo pues un instrumento de recolección de datos, el cual se trabajó durante el mes de octubre de 2020, obteniendo un total de 35 cuestionarios resueltos y 5 entrevistas semiestructuradas. La propuesta de socialización de resultados tiene como meta un producto escrito a manera de folleto informativo para la sociedad en general que integre el diagnóstico de la problemática abordada con el objetivo de difundir en la localidad sujeta al análisis realizado, así como a las autoridades e instituciones competentes que tengan la factibilidad de dar seguimiento al proyecto. Obtener además un producto de corte académico como artículo científico con los resultados obtenidos con la investigación, con el objetivo de participar como mínimo en un congreso cultural, y se tiene contemplado por la factibilidad el participar en el Seminario Internacional Métodos y Herramientas de Gestión Cultural. Los resultados de la etapa exploratoria se presentaron por medio de un tríptico que habla de los migueleños en San Quintín, que es un grupo mixteco originario de San Miguel el Grande, Oaxaca, que han migrado y actualmente son residentes en el Valle de San Quintín, quienes han visto la pérdida de identidad que representa el punto convergente para la planificación de estrategias y programas dirigidos a su conservación. Su localización, cuáles son las manifestaciones de los indígenas migrantes en el Valle de San Quintín, el arraigo cultural de los grupos migrantes en San Quintín y pues la incidencia de la familia y los factores tecnológicos. Bien, pues analizando qué se tiene actualmente en el trabajo, en el proyecto, pues ya tenemos lo que es la introducción, planteamiento del problema, preguntas de investigación, hipótesis, objetivos y metas, delimitación de alcances, estado del arte, marco conceptual, estrategia metodológica, planeación operativa, propuesta de socialización, resultados de la etapa exploratoria, mientras que nos hace falta, y esto de acuerdo a la presentación que se tuvo en el coloquio anterior y a quienes
comentaron precisamente sobre el proyecto, se sacó en conclusión que el agregar un cuarto concepto al marco conceptual, que es manifestaciones culturales, agregar de qué forma se han modificado las festividades de San Miguel el Grande, si es que se han agregado algún tipo de característica o elemento propio de las regiones indígenas migrantes a esta comunidad y de qué manera se ha adaptado esta a dicha manifestación cultural. Colocar en los anexos de todas las transcripciones de las entrevistas realizadas a manera de que se pueda consultar en ella las opiniones de los sujetos de estudio, solicitar el apoyo de una persona especializada en el diseño gráfico que ayude a hacer un tríptico que sea muy atractivo para la población y hacer patente en el documento el por qué es pertinente desde la gestión cultural abordar el proyecto. El plan del trabajo del semestre se pretende en marzo organizar toda la información con la que se cuenta y listar lo que hace falta para trabajar en el semestre, enriquecer los conceptos del marco conceptual con más de un autor que defina dichos conceptos a manera de contrastar ideas, agregar en qué forma se ha modificado la festividad de San Miguel el Grande, las características o elementos propios de las regiones indígenas migrantes en esta comunidad, agregar un cuarto concepto al marco conceptual que es manifestaciones culturales. En abril, solicitar el apoyo de personal especializado en el diseño gráfico, hacer patente en el documento la justificación porque es pertinente de la gestión cultural abordar el proyecto y colocar en los anexos todas las transcripciones de las entrevistas realizadas. En mayo, realizar el análisis de los resultados, la redacción de la discusión y de las conclusiones, la revisión del proyecto en general y la redacción del documento final o la redacción del artículo de divulgación científica. En junio, ya para terminar, pues una revisión final, preparar exposición para el coloquio y la presentación del trabajo en el coloquio. Muchas gracias.